Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo el tema 3 de diferencias individuales. Se llama marco conceptual de la psicología de las diferencias individuales. Los resúmenes son los de NES, como digo al principio de cada vídeo de estos que estoy haciendo de diferencias. Tiene 6 páginas y unos 3/4, así que es un poquitín más largo que el tema 1 y que el tema 2, pero este a mí me ha resultado bastante más entretenido, habla un poco más de la personalidad y creo que es más ameno de leer y que resulta no más sencillo porque tiene algunos conceptos, pero sí que se hace menos aburrido de leer. Así que voy a intentar leerlo rapidito y que no nos vayamos mucho más lejos de la media hora, como mucho. Voy a intentar que salga así, así que vamos a empezar. Marco conceptual de la psicología de las diferencias individuales. Objetos y objetivos de la psicología de las diferencias individuales. En palabras de Revel, la cuestión inicial más importante para el estudio de las diferencias individuales es detectar si las personas se parecen más a sí mismas a través del tiempo y de las situaciones que a las demás personas, y si el individuo único varía menos a través del tiempo y de las situaciones que la variación que se produce entre las personas. La psicología diferencial aborda, por tanto, la descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intragrupal en áreas psicológicas relevantes, con respecto a su origen, manifestación y funcionamiento. Los objetivos de la disciplina requieren abordar dos fases fundamentales o estadios. El primer estadio, destinado a la descripción y organización taxonómica de su objeto de estudio, y el segundo estadio, a la explicación del mismo. Vamos con el primero, la descripción. En un primer momento será necesario describir de forma fiable las diferencias individuales observadas y organizar la información obtenida. Esto requiere los siguientes pasos: observación y evaluación, y clasificación y ordenamiento. Observación y evaluación. Debe ser rigurosa mediante instrumentos de recogida de datos que cumplan con todas las garantías psicométricas, fiabilidad, validez, en muestras representativas tanto de la población objeto de estudio como del universo de conductas a estudiar. Cuanto a la clasificación y ordenamiento de las dimensiones encontradas a partir de la metodología correlacional en taxonomía o estructura organizativa. B. Predicción. Tradicionalmente, las dimensiones halladas en las distintas áreas de investigación, por ejemplo, en el ámbito de las capacidades cognitivas, de la personalidad, de los intereses vocacionales, etc., cuando son convenientemente evaluadas, presentan un valor predictivo importante. C. Explicación. ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales en las que las personas difieren? Además, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué procesos comportan para poder elaborar teorías de carácter explicativo que aporten un conocimiento realmente sólido de nuestro objeto de estudio? Primer estadio, descripción y predicción. Unidades de estudio, básicamente dimensiones personales de carácter amplio, consistente y estable, habitualmente denominados rasgos en las que las personas difieren. El objetivo es describir y predecir el comportamiento individual a partir de las unidades fundamentales. La labor taxonómica establecerá estructuras de organización comprensiva constituidas por un número relativamente pequeño de dimensiones con distintos niveles de generalidad, representativas de un amplio rango de comportamientos diversos e importantes y, por tanto, con capacidad predictiva. Lo que debe preocupar es que esas entidades o constructos hipotéticos y no directamente observables se formulen y relacionen con fenómenos de carácter empírico, más o menos observables, de forma que lo precisen como para posibilitar la deducción de enunciados contrastables, así como la elaboración posterior de teorías científicas. El segundo estadio es la explicación, unidades de estudio, variables mediadoras, procesos cognitivos y dinámicas afectivas que de forma consciente o inconsciente interactúan con la situación. El objetivo es el estudio de la dinámica de las diferencias individuales y la elaboración de modelos teóricos de carácter explicativo que articulen funcionalmente, a medida de lo posible, las dimensiones analizadas taxonómicamente. Los objetivos propuestos son alcanzar el conocimiento del origen, manifestación y funcionamiento de las diferencias encontradas. Deben tener en consideración los siguientes aspectos fundamentales: las características biológicas, psicológicas y sociales que dan cuenta del origen de la diversidad o semejanza entre los sujetos,
la dimensión temporal a lo largo de la cual las diferencias individuales se originan, se desarrollan y manifiestan tanto ontogénica como filogenéticamente. El eje fundamental persona-situación, así como la interacción que se produce entre ambas, especialmente a la hora de explicar el funcionamiento del individuo y la manifestación de las diferencias individuales existentes. Variabilidad, objeto de estudio. El objeto de estudio de la disciplina aborda el estudio de tres grandes tipos de variabilidades. Variabilidad entre individuos o diferencias interindividuales. La psicología diferencial se ha venido ocupando tradicional y principalmente del estudio de la diversidad comportamental que presentan los individuos de una misma población en una situación y momento dados. Son estudios transversales. En la aparición de estas diferencias se encuentra el efecto combinado de la herencia y el ambiente para que una característica sea objeto de estudio. Para que esta característica sea objeto de estudio, es necesario que presente consistencia transituacional y estabilidad temporal, que sea psicológica y socialmente relevante. La variabilidad individual o diferencias intraindividuales. Estudio del individuo en cuanto a la estructura, organización y dinámica particulares de sus características psicológicas de forma transversal, así como al estudio del cambio intraindividual a lo largo del tiempo. Por tanto, la formación y organización individual que las distintas características adquieren es el carácter sincrónico y el cambio individual que responde a una consideración longitudinal de la variación o los cambios intraindividuales o diacrónicos. Punto 3 y último tenemos la variabilidad entre grupos o diferencias intergrupales. Hemos visto la variabilidad entre individuos, la variabilidad intraindividual y la variabilidad entre grupos o intergrupales, que es este último. La psicología diferencial aborda el estudio de la existencia de diferencias psicológicas relevantes entre grupos de personas. Hace alusión a la suma de individuos con una característica común de agrupación, como pueden ser sexo, raza, edad o nivel sociocultural. Grupos naturales relativos a aquellos grupos cuyo origen viene dado por la propia naturaleza de las variables consideradas, sin la intervención del experimentador, como la edad, el sexo de las personas, la clase social, la raza. Otros grupos humanos de interés. En estos casos resulta especialmente útil las comparaciones entre grupos extremos de una misma dimensión psicológica, por ejemplo, personas que puntúan alto en neuroticismo con personas que lo hacen bajo. Fuentes de la variabilidad humana. Siguiendo la distinción realizada por Ravel, 1995, respecto a los niveles de análisis y explicación en la diversidad comportamental, estas cuestiones pueden agruparse en los tres apartados referentes a la contribución de la variabilidad psicológica, la biológica y la ambiental. A. Variabilidad psicológica. La variabilidad psicológica es el objeto primario de estudio de la disciplina y hace referencia a las diferencias existentes en todas las manifestaciones del comportamiento humano. Conducta manifiesta, conducta no manifiesta, procesos básicos como la atención, la memoria, la percepción, o constructos complejos como la inteligencia, la personalidad, etc. En lo que a la estructura de las diferencias individuales se refiere, hablaremos del rasgo como unidad fundamental para el estudio de la variabilidad psicológica, mientras que desde un estudio de las diferencias individuales más actual, basado en el estudio de la dinámica de funcionamiento de dichos rasgos, la mayoría de los autores coinciden en la necesidad de prestar una mayor atención a los procesos de la dinámica intrapsíquica y a los factores situacionales relevantes. La variabilidad biológica sería el punto B, el A era la variabilidad psicológica, como hemos dicho, el B la variabilidad biológica, dice así. El estudio de las bases genéticas y biológicas de las diferencias individuales trabaja bajo la hipótesis fundamental de que dichas bases son el origen de la variabilidad psicológica existente, en lo que a algunas dimensiones fundamentales se refiere. El análisis de las fuentes de variabilidad biológica hace referencia a dos tipos de investigaciones básicas: el porcentaje de varianza fenotípica de la conducta y la variación explicada por el funcionamiento diferencial de los mecanismos biológicos. Con respecto a la dotación genética, gracias a Galton, con la publicación de Hereditary Genius en 1869, el genio hereditario, se afianzaron algunos de los conceptos básicos como los referentes al individuo, la raza, la adaptación al medio, la herencia o la selección natural,
que contribuirán a acentuar el origen genético de las diferencias individuales observadas. Sin embargo, a medida que el conductismo y las teorías del aprendizaje fueron adquiriendo auge, se exacerbó la polémica nature versus nurture en la explicación de las diferencias individuales, la naturaleza contra el entorno o el ambiente. La metodología estadística utilizada en la genética cuantitativa y su derivación denominada genética de la conducta ha proporcionado interesantes resultados acerca de la estimación de la influencia relativa de la variabilidad genética y la variabilidad ambiental, así como de la interacción de ambas, en la determinación de las características fenotípicas, conformando una base sólida sobre la que edificar las nuevas explicaciones interaccionistas. En la actualidad se asume que los genes no fijan la conducta, solo especifican un rango de posibilidades en las reacciones que el ambiente provoca en el individuo. Los genes codifican proteínas. Importante esto, los genes no fijan la conducta. Digamos que ponen una base y el ambiente es el que va a moldear esa base que propongan los genes. Deja claro que los genes lo que codifican son proteínas, nunca la conducta. El objetivo de la genética de la conducta será indagar cuáles son las causas últimas de las diferencias entre los individuos, tomando como referencia la varianza fenotípica observada en un rasgo conductual. La segunda línea de investigación sobre las fuentes de variación biológica se centra en el estudio de los fundamentos biológicos del comportamiento humano diferencial basado en estructuras y procesos fisiológicos regidos por sistemas fundamentales como el sistema nervioso, el neuroendocrino, etc. En lo que a inteligencia, neurofisiología se refiere, según el modelo de la eficiencia neural, las personas más inteligentes presentan una serie de correlatos biológicos que muestran una mayor eficacia y rapidez mentales. En personalidad, el modelo propuesto por Eysenck y Eysenck en 1985 y en el 90 fundamenta la dimensión extraversión-introversión en arousal cortical y el sistema reticular ascendente cerebral, y el neuroticismo en el sistema límbico, dimensiones de carácter temperamental. Vamos, que se han localizado las partes del cerebro donde se podrían encontrar la extraversión y la introversión, en el sistema reticular, ascendente cerebral, y el neuroticismo en el sistema límbico. C. Variabilidad situacional y cultural. Se reconoce la importancia conjunta de la genética y el ambiente en la determinación de la variabilidad en patrones de conducta. El propio Galton asumió la influencia de dichos factores a través de la noción de consistencia relativa. Lo importante de la situación no son los atributos físicos de la situación, sino sobre todo su significación para el sujeto. Endler plantea 3 niveles en función del grado de generalidad y persistencia temporal en la distinción de las variables contextuales que influyen en la conducta. 1. El estímulo, objetos concretos sobre los que el sujeto orienta su atención y su respuesta. 2. La situación, totalidad organizada que integra diversos componentes. 3. Ambiente, variedad de situaciones y relaciones existentes entre ellas. Tenberg y de Rath han analizado una distinción entre los conceptos situacionales en función de las perspectivas teóricas a las que pueden ser asignados. 1. La ecología, que enfatiza los elementos físicos del entorno. 2. La conductual, la ecológica, era la 1, la ecológica, que enfatiza en elementos físicos del entorno. 2. La conductual, que centra su atención en el valor estimular de la situación. Y 3. La psicológica social, que atiende a roles y elementos simbólicos de los episodios sociales en que tiene lugar la conducta. Se han diferenciado 2 maneras de abordar el análisis de las situaciones, según Sánchez Cánovas y Sánchez López en 1994. Primero sería la elaboración a priorística de taxonomías situacionales, forma de proceder útil para alcanzar un análisis sistemático de las características objetivas que definen las situaciones y su influencia en la conducta. Sin embargo, la problemática que presenta esta estrategia es la notable falta de acuerdo tanto en las clasificaciones propuestas como en los criterios subyacentes a ellas. Actualmente existe consenso sobre la conveniencia de tener en cuenta también la percepción subjetiva de la situación por parte de cada persona. No solo centrarnos en la taxonomía, sino también en la percepción subjetiva, no verlo todo desde fuera como si estuviéramos mirando el National Geographic. El segundo punto de esto, de las 2 maneras de abordar el análisis de las situaciones, el primero era la elaboración a priorística de taxonomías situacionales, la segunda es la caracterización de los contextos concretos donde acontece la conducta. Dice que tales contextos quedan referidos en el sentido más amplio
al sistema ecológico en que está inmersa la persona y, de acuerdo con algunas formulaciones, hasta el propio observador de la misma, integración, faceta objetiva y subjetiva, el estudio del clima social de Rudolf Moss en 1974. Pone de manifiesto que cada ambiente tiene una personalidad única y unos patrones subyacentes de dinámica ambiental. Ambos sistemas en interacción dan lugar a las diferencias individuales. El modelo de Berry de 1980 postula la necesidad de considerar la diversidad cultural y la que presentan los grupos inmersos dentro de una misma cultura, ya que el sistema de creencias y valores que pueden llevar asociados incide en el tipo de relaciones que se establecen. Punto siguiente habla sobre la visión comprensiva de las fuentes de variabilidad. La psicología diferencial asume la perspectiva de la complejidad en la descripción y explicación de la conducta humana, una perspectiva que implica una forma no determinista de entender la causalidad, una perspectiva integradora. Volvemos a lo que ya decía Allport, que no podemos centrarnos solo en el análisis de ítems, de características, que si un sujeto las manifiesta ya lo podemos encasillar, pero tampoco podemos centrarnos solamente en el ambiente, es decir, bueno, si se cría en este ambiente nos tiene que salir malo, si es un ambiente negativo, un ambiente de típico barrio chabolista, pues todos ahí tienen que ser ladrones, o tienen que ser toxicómanos, o tienen que ser tal. Ni centrarnos solo en la estructura y en los patrones, ni centrarnos solo en el ambiente, ni la genética ni el entorno, sino una perspectiva integradora. Decíamos que Fernández en el 96 añade que una de las características que definen la reflexibilidad del ser humano es su propositividad e intencionalidad comportamental, además de requerir una visión holística que supere a la totalidad de los componentes que la conforman, favoreciendo así una articulación de los procesos psicológicos, biológicos y socioculturales que conducen a organizaciones sistémicas más complejas. Vamos, lo mismo que acabamos de decir antes, que tenemos que tener una visión mucho más general y no centrarnos solo ni en un aspecto ni en el otro. En este caso, pues nos mete un mogollón de parrafadas ahí de vocabulario técnico, de propositividad, intencionalidad comportamental, visión holística, reflexividad, en fin, simplemente eso. Una articulación de procesos psicológicos, biológicos y socioculturales que conduzcan a organizaciones sistémicas más complejas. La mayoría de los intentos de integración de rasgos y competencias por el nivel orgánico toman como punto de partida o bien la teoría general de sistemas de Bertalanffy o bien la teoría de procesamiento de la información. Las distintas propuestas que han ido apareciendo consideran que la variabilidad del comportamiento es consecuencia de la existencia de sistemas abiertos en los que la interacción entre sus componentes tiene un carácter de autoorganización adaptativo. Otros acercamientos se han destinado en los últimos años a esclarecer la forma en que interactúan los factores genéticos y ambientales al ejercer su influencia en las manifestaciones intelectuales. Ceci plantea un modelo bioecológico de la inteligencia en 1994, que enfatiza los múltiples potenciales cognitivos junto al papel del contexto y el conocimiento como base de las diferencias individuales en el desempeño cognitivo. Sandra Scar, en 1996, se apoya en tres tipos de relación genotipo-ambiente: pasivo, activo y reactivo. El pasivo serían los padres e hijos que comparten los genes y el ambiente. Los hijos reciben de forma pasiva ambientes asociados a sus inclinaciones genéticas. Por ejemplo, los hijos de padres inteligentes recibirán no solo una tendencia favorable, sino un entorno más propicio para el desarrollo intelectual. El tipo activo es una persona que presenta una característica heredada determinada y busca de forma activa, selecciona y crea situaciones psicológicas y ambientales que conducen y favorecen el desarrollo de dicha característica. Por ejemplo, una persona extravertida generará situaciones de contexto social, como irse de fiesta, que reforzarán sus propias tendencias. La reactiva tiene lugar cada vez que una persona recibe una reacción del ambiente en respuesta a las características particulares que presenta. Por ejemplo, un niño muestra talento para las matemáticas y se le suele escoger para competiciones escolares representando al colegio, y así esto contribuye al desarrollo de esa capacidad. Constructos relevantes en la investigación sobre diferencias individuales. 1. La inteligencia. Para Calvin,
Nunca habrá acuerdo universal sobre una definición de la inteligencia, porque es un vocablo abierto, lo mismo que la conciencia. La definición propuesta por 56 expertos, publicada en Wall Street Journal en el 94 y en Intelligence en el 97, dice que la inteligencia es una capacidad mental muy general, que entre otras cosas implica la aptitud para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. No se puede considerar un mero conocimiento enciclopédico, una habilidad académica particular o una pericia para resolver test. En cambio, refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender el ambiente, darse cuenta, dar sentido a las cosas e imaginar qué se debe hacer. No todos los expertos en el estudio de la inteligencia comparten la totalidad de las premisas anteriores, especialmente en lo que a la existencia de una capacidad mental única. Tres acciones son fundamentales a las que la inteligencia se asocia: a aprender, plantear problemas y resolver problemas. Para el enfoque estructural factorial, la meta es la determinación de las principales propiedades o dimensiones, en este caso, competencias cognitivas que se deben considerar para describir de la manera más completa y adecuada posible la conducta inteligente que manifiestan las personas en las distintas situaciones. El interés por la descripción cedió el paso al interés por los procesos del estudio de los resultados. Se pasó al estudio de los medios empleados para conseguirlos. Del estudio de los resultados se pasó al estudio de los medios empleados para conseguir estos resultados, incorporando los conocimientos procedentes de la psicología cognitiva. Otro de los constructos relevantes para la investigación de las diferencias individuales es la personalidad. En los años 30, Alport o Murray sentaron las bases de la parcela propia dentro de la psicología para el estudio de la personalidad, formulando inicialmente el concepto de rasgo. En los años 40 y 50 proliferaron las grandes teorías factorialistas y dio comienzo un acercamiento sociológico a fenómenos de la personalidad. En los años 60 y posteriores se caracterizaron por el auge de los test de personalidad y vemos cómo el concepto de rasgo es atacado bajo la perspectiva situacionista. El debate entre los modelos de rasgos y los situacionistas obtienen respuesta durante los años 70-80 a través del enfoque interaccionista, que superará la controversia entre los polos ambientalistas y personalistas. En los años 90 encontraremos una revitalización del estudio de las diferencias individuales en personalidad basadas en el concepto de rasgo, que continúa considerándose la unidad más relevante tanto a la hora de conformar la estructura de la personalidad como para la evaluación de la misma. Desde el enfoque diferencialista, que se ha acogido a modelos de rasgos, se ha justificado la idea de que la personalidad es un sistema de dimensiones organizadas. Considera la personalidad individual como un patrón único de rasgos cuya evaluación cuantitativa de carácter normativo permite establecer las diferencias existentes entre las personas. La identificación a través de la técnica de análisis factorial, partiendo de las premisas, Toews, 1995, nos dice que para obtener una definición de personalidad se hace necesario considerar las diferencias individuales, y dos, que estas diferencias deben cumplir con el requisito de continuidad y homogeneidad de las diferencias intraindividuales a lo largo del tiempo y de las diferencias situacionales. Pervin y Young, en 1993, señalan que la personalidad representa aquellas características de la persona que dan cuenta de sus patrones consistentes de sentir, pensar y actuar, a los que habría que añadir la función de adaptación del individuo al medio y por tanto muestran su forma habitual de afrontar las situaciones a lo largo de la vida. La personalidad ha de servir para explicar y predecir la conducta individual, y en este sentido se considera a la persona como una manifestación concreta de las posibles combinaciones de los rasgos de personalidad. Y su estudio no debería abarcar únicamente dimensiones descriptivas, sino que también debería explicar las causas de la conducta. Más allá de las definiciones de la personalidad, llamadas omnibus, una de las definiciones vigentes es la de Alport, en 1936. Para Alport, la personalidad es la organización dinámica intraindividual de aquellos sistemas que determinan su ajuste único a su ambiente. Para Eysenck, sería la suma total de los patrones de comportamiento del organismo, manifiestos o potenciales, determinados por la herencia y el ambiente, que se origina y desarrolla a través de la interacción funcional de 4 sectores fundamentales en los que los patrones comportamentales se organizan. El sector cognitivo o inteligencia, lo que sería pensar, el sector conativo, volitivo o carácter, que sería la voluntad,
el sector afectivo o temperamento, que sería el emocional, y el sector somático o constitución, que sería el cuerpo. El concepto de temperamento tiene su origen en las tipologías hipocráticas de Rothbard y Harari en 1994, que definen el temperamento como aquellas diferencias individuales de carácter constitucional que se manifiestan en los procesos de reactividad fisiológica y autorregulación, influida a lo largo del tiempo por la herencia, la maduración y la experiencia. La reactividad hace referencia a la activación de los sistemas fisiológico y conductual, y la autorregulación es el mecanismo responsable de modular dicha reactividad a través de la atención selectiva, el procesamiento de las señales de recompensa y castigo, o la aproximación o inhibición existente entre los estímulos novedosos. El temperamento hace referencia a aquellas dimensiones de la personalidad que tienen un origen genético y una base biológica. Por esta razón, las diferencias individuales en el temperamento se explican básicamente bajo la perspectiva del desarrollo temporal y suelen mostrar una aparición temprana, por lo que existe una larga tradición en la investigación relativa al temperamento infantil, sujeto a procesos tales como la maduración y la experiencia. El temperamento representa el estilo constitucional y el comportamiento que muestra cada individuo con cierta constancia en el curso del tiempo y de las circunstancias, incluyendo dimensiones relativas a la forma o estilos de las manifestaciones comportamentales más que al contenido o propósito de la conducta, y estando muy vinculado a la esfera de las emociones. En este sentido, la personalidad es entendida como un elemento organizador y coordinador de la expresión del temperamento, dándole contenido y propósito. El carácter representa, en términos generales, aquel conjunto de costumbres, sentimientos e ideas, valores que hacen relativamente estables y predecibles las reacciones de un individuo. Los valores pueden entenderse como uno de los pilares del carácter. La concepción actual del carácter está en función de los valores de cada sociedad, su sistema educativo y cómo aquellos son transmitidos. Campbell y Bond, en 1982, proponen que el desarrollo del carácter estaría, en el momento actual, en función de los siguientes aspectos: la herencia, las experiencias tempranas de la infancia, el modelamiento a cargo de adultos o personas jóvenes importantes, la influencia de los compañeros, el ambiente físico y social, los medios de comunicación, la enseñanza en la escuela y otras instituciones, y las situaciones específicas y los roles que eliciten el comportamiento correspondiente. Recientemente, en paralelo al desarrollo propuesto por Martin Seligman de una nueva rama de la psicología llamada psicología positiva, el estudio de lo que se denominan potenciales y recursos del hombre está renovándose. Una muestra de ello es la extensa y ambiciosa investigación transcultural Los valores en acción, desarrollada por autores como el propio Martin Seligman o Peterson. Pesimismo-optimismo, 24 recursos potenciales positivos. Constructos integradores. La necesidad de considerar las relaciones entre factores cognitivos y no cognitivos requiere para su estudio la combinación entre varios atributos personales como son las habilidades, los intereses, las preferencias y la personalidad, en constelaciones particulares que mejoren la predicción y la explicación del comportamiento en situaciones concretas. Según Quiroga, en 1999, las características que pueden servir para definir los estilos cognitivos, holístico, analítico, verbalizador o imaginador, o variables estilísticas del comportamiento son las siguientes. 1. No son directamente observables. 2. Dan cuenta de las diferencias en la forma de la actividad mental sin aludir a su contenido. 3. Integran aspectos cognitivos y no cognitivos. 4. Subyacen a diversas funciones psicológicas y distintas situaciones. 5. Son fruto de la integración de la investigación experimental y diferencial. 6. Contribuyen de forma sustancial a la predicción de la adaptación y el rendimiento. Para vernos, la creatividad es la capacidad de la persona para producir nuevas y originales ideas, descubrimientos, reestructuraciones, invenciones u objetos artísticos, los cuales son aceptados por los expertos como elementos valiosos en el terreno de las ciencias, la tecnología o el arte. Tanto la originalidad como la utilidad o valor son propiedades del producto creativo a pesar de que puedan variar con el paso del tiempo. Unidades fundamentales de análisis. Toda ciencia trabaja con unidades elementales de carácter fundamental, tipos de unidades con las que la disciplina trabaja bajo las dos vertientes, la estructural y la procesual.
Unidades disposicionales, el rasgo. En psicología diferencial, la unidad de medida que permite estimar en qué y en cuánto difieren las personas entre sí es el rango. Pregunta de examen, ¿vale? Psicología diferencial, la unidad de medida que permite estimar en qué y cuánto difieren las personas entre sí es el rasgo. Es un constructo hipotético de carácter latente, no observable, se infiere, que representa la organización de todo el conjunto de conductas observables en unidades significativas que posibilitan una descripción de las personas parsimoniosa y significativa, perspectiva descriptiva y estructural. Las características definitorias de los rasgos a partir de los principales modelos de rasgos son, según Sánchez y Elvira, en 1986, el carácter subyacente se infieren a través de la observación de indicadores comportamentales de diversas índoles representativos del rasgo definido. El carácter disposicional no se encuentran activos, sino que son disposiciones o tendencias latentes en el individuo, representan tendencias y no determinantes. El carácter general está en función del número de indicadores conductuales que le representan, la regularidad de los indicadores comportamentales, es decir, su estabilidad temporal, la continuidad en el tiempo y su consistencia transsituacional, manifestarse en distintas situaciones. El carácter dimensional cuantitativo, lo que permite un ordenamiento de los individuos, a mayor puntuación en un rasgo, mayores probabilidades de ocurrencia, frecuencia e intensidad de la respuesta. La naturaleza y origen de los rasgos, en estricta referencia al entendimiento de los modelos clásicos, algunos autores otorgan a los rasgos un estatus de entidad biofísica que presenta un origen genético y claros correlatos fisiológicos, y otros hacen referencia a que su naturaleza es meramente categorial e inferencial. La evaluación de los rasgos tradicionalmente se ha centrado en el uso de autoinformes o cuestionarios a rellenar por el propio individuo, pero los datos provenientes de las observaciones de la conducta o las pruebas objetivas de laboratorio son también importantes para la determinación del rasgo y el análisis de su validez externa. Metodologías básicas, la elaboración de taxonomías de rasgos para establecer modelos estructurales parsimoniosos. Es fundamental la utilización de una metodología correlacional de carácter multivariado, siendo de especial importancia el análisis factorial. El carácter estructural y jerárquico de la organización de los rasgos, en función de su grado de proximidad a la manifestación puntual y específica de la conducta, así como su inclusividad. Según Eysenck, la estructura de la personalidad podría ordenarse en 4 niveles jerárquicos: el nivel de ocurrencia de actos o condiciones individuales o singulares de carácter específico, que es el menos general; el nivel de actos o condiciones habituales, que es poco general; el nivel de rasgos o factores primarios obtenidos en términos de intercorrelaciones significativas entre conductas habituales, que es general; y el nivel de tipos o factores de orden superior o de segundo orden, derivados de las intercorrelaciones existentes entre los rasgos o factores de primer orden. Ese es el más general. Vamos del más particular al más general. Hemos dicho el nivel de ocurrencia, el nivel de actos o condiciones habituales, el nivel de rasgos y el nivel de tipos. También tenemos los rasgos que únicamente permiten describir a las personas y a las diferencias entre las mismas, así como realizar predicciones de la conducta. Por tanto, carecen de valor explicativo causal por sí mismos, mientras no se elabore un modelo explicativo relativo al porqué y al cómo de su funcionamiento. Los tipos son considerados los rasgos o dimensiones de mayor nivel de generalidad en la jerarquía, y las personas obtienen una puntuación en todos los tipos posibles, si bien presentarán una mayor preponderancia de características asociadas a uno de ellos. Cuando hablamos de factores específicos, debemos diferenciar los términos actitud o capacidad o habilidad potencial para la realización de tareas u otros actos que no han sido aprendidos y que se manifiestan en situaciones novedosas, y la capacidad del concepto o habilidad, pericia desarrollada en un área determinada en el curso del entrenamiento y de la experiencia. Tenemos que diferenciar para las cosas para las que hemos sido entrenados y que son fruto de nuestra experiencia, que hayamos ganado cierta habilidad desarrollándola, o el modo en el que nos comportamos ante algo que es completamente nuevo. Las estrategias empleadas no son simples respuestas ante los estímulos, sino cadenas o programas de actuación que se anticipan desde una situación concreta y que persiguen un objeto futuro o resultado final satisfactorio en el que la tarea se controla o domina. Unidades procesuales.
¿Cuáles serán las unidades de análisis bajo una perspectiva procesual? En la relación del individuo con su mundo externo y bajo el paradigma interaccionista, la unidad fundamental será la interacción persona-situación. En el nivel interno haremos referencia a procesos cognitivos, emocionales, motivacionales, así como a distintas estrategias que las personas pueden poner en marcha a la hora de afrontar una situación concreta. En el campo de la inteligencia analizaremos los procesos cognitivos, tanto simples como complejos, que conducen a un determinado rendimiento intelectual, entendiendo por proceso la unidad elemental del funcionamiento mental que puede agregarse a otras para dar lugar a una unidad de orden superior. En el área de la personalidad, el estudio de las diferencias individuales contemplará las dimensiones o rasgos de carácter global en interacción con las situaciones, abordando además el tipo de situaciones en las que cada disposición es más susceptible de manifestarse o ser elicitada, y el análisis de unidades menos generales de nivel medio, como las expectativas, metas, atribuciones, etc., que presentan los individuos. Bajo este enfoque, la permanencia, consistencia y estabilidad de las características personales se evaluará atendiendo a índices como patrones significativos y regularidades observables, evaluación de las probabilidades y frecuencia de cambio del comportamiento y formas particulares de organización intraindividual de las distintas dimensiones. Definición propuesta para una psicología de las diferencias individuales actual. Vamos a quedarnos con la definición de Sánchez Elvira en 1986. La psicología diferencial tiene como objetivo la descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intraindividual e intergrupal del comportamiento y los procesos psicológicos propios de la especie humana, fundamentalmente desde una vía nomotética de aproximación. La vía nomotética era la vía, digamos, científica, en la que había unos ítems en los que tú tenías que encajar y eso te servía para diagnosticarte o encasillarte. No se centraban en las particularidades de la persona. Esa, la que se centra en las particularidades de la persona, sería la ideográfica. Para ello, dice, debe establecer, describir, clasificar y estructurar cuáles son las principales dimensiones de diferenciación individual, identificar aquellos constructos organísmicos y dimensiones situacionales, así como sus interacciones responsables del origen y desarrollo de las diferencias individuales, y contribuir al entendimiento de las diferencias individuales a partir del análisis de cuáles son las características del individuo, de la situación o de la interacción de ambas, que permiten explicar la manifestación de dichas diferencias desde una vertiente procesual más vinculada a los contextos donde la conducta se produce. Con esto hemos terminado el tema 3. Como he dicho, se hacía un poquito más largo que los demás, por eso he ido más directo y más rápido dentro de lo que cabe y he acabado en unos 38 minutos. Sin más, me despido aquí, espero que haya sido útil y si ha sido así, seguramente nos veamos en el resumen del tema 4. Un saludo, nos vemos.